Cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, tú tenías la edad que él tenía cuando tú naciste. Si hoy tengo 35 años y él tiene el cuádruplo de la edad que tenía cuando naciste, ¿qué edad tienes? Bien, vamos a empezar el análisis primero identificando las personas involucradas. Leamos. Cuando yo tenía, entonces una primera persona sería yo. Cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, otra persona sería tú. Tú tenías la edad que él tenía, él. Y si hoy tengo 35 años y él tiene el cuádruplo de la edad que tenía cuando naciste, ¿qué edad tienes? Bien, entonces son tres personas y ahora identificamos mm, los tiempos, ¿sí? Veamos si nos hablan de presente, de pasado, de futuro. Cuando yo tenía, entonces tenía, se refiere al pasado. La mitad de la edad que tú tienes, tú tenías, la edad que tú tienes se refiere al presente. A ver, vamos a presente. Tú tenías, se refiere al pasado, la edad que él tenía cuando tú naciste. Si hoy también se refiere al presente. Él tiene, también se refiere al presente, la edad que tenía, pasado, cuando naciste. ¿Qué edad tienes? Bueno, solamente nos hablan del pasado y del presente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a interpretar la primera parte. Dice, cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes. Entonces, cuando yo tenía, se refiere al pasado, la mitad de la edad que tú tienes. Entonces, la edad que tú tienes es la edad que tienes en el presente. Como no sé cuál es esa edad, vamos a asignarle una incógnita. ¿Ya? Y entonces dice, cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes. Cuando yo tenía, entonces eso se refiere al pasado, ¿sí? Y yo tenía la mitad de la edad que tú tienes. Entonces, si tú tienes X años en el presente, yo tenía la mitad. X entre 2. Vamos a poner X entre 2. Entonces, cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, ¿sí? Entonces, en esa época, cuando yo tenía esa edad, tú tenías la edad que él tenía cuando tú naciste. Entonces, tú tenías una edad que él tenía cuando tú naciste. Cuando él tenía una edad cuando tú naciste. Entonces, también se refiere al pasado cuando tú naciste, pero cuando tú naciste tenía 0 años. Y él tenía una edad que no sabemos cuál es, así que vamos a ponerle una incógnita, ¿sí? Entonces, leemos de corrido de nuevo. Cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, ¿sí? Entonces estamos en esta época. Aquí, cuando yo tenía la mitad de la edad que tú tienes, tú tenías la edad que él tenía cuando tú naciste. Entonces, esta es la edad que él tenía cuando tú naciste. Entonces, esa misma edad va aquí. Bien, entonces hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a ver esta parte de acá. Si hoy tengo 35 años, entonces hoy se refiere al presente y se refiere a que tengo 35 años. Y él tiene, y él, si entonces se refiere a la edad de él en el presente, él tiene el cuádruplo de la edad que tenía cuando naciste. Entonces él tiene 4 veces
tiene 4 veces la edad que él tenía cuando tú naciste, ¿sí? Cuando tú naciste, sí, él tenía Y. Entonces ahora en el presente tiene el cuádruplo de esa edad, 4Y. La pregunta es, ¿qué edad tienes? ¿Sí? ¿Qué edad tienes? Se refiere a qué edad tú tienes, ¿sí? Entonces tenemos que hallar X. X sería nuestra incógnita. Bien, entonces ahora vamos a pasar a plantear las ecuaciones. Vamos a utilizar la propiedad de que las diferencias de edades, tanto en el presente como en el pasado, se mantienen. Son iguales, ¿sí? A ver, para recordar, por ejemplo, si actualmente yo tuviera, por decir, 20 años y tú tuvieras 15, ya nuestras diferencias de edades serían 5. Sí, nuestras diferencias de edades serían 5. Hace, digamos, unos 2 años yo tenía 18, ¿sí? Y tú tenías hace 2 años 13, ¿sí? Pero nuestras diferencias de edades, 18 menos 13, siguen siendo 5 años, ¿sí? Las diferencias de edades se mantienen en el tiempo. Entonces vamos a usar esa propiedad, ¿sí? Plantearíamos en primer lugar estas dos diferencias de aquí. 35 y menos x, ¿sí? 35 menos x, la diferencia de las edades de estas dos personas, ¿sí? Debe ser igual a x medios menos y. Bien, y también podemos plantear la diferencia de las edades de estas dos personas, de tú y él. Sí, eso sería... A ver, vamos a plantearlo por este lado. Vamos a hacer una línea. 0 menos y debe ser igual a x menos 4y. ¿Sí? Estamos considerando estas dos diferencias. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Vamos a trabajar en esta ecuación en primer lugar. Por ejemplo, esta incógnita menos 4y lo vamos a pasar al otro lado, positivo, 4y. Acá nos quedaría menos y, esto es igual a x. Y tendríamos que 3y es igual a x. De aquí despejamos y quedaría como y es igual a x sobre 3. ¿Sí? Ese valor de y lo vamos a reemplazar en nuestra otra ecuación aquí. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. 35 menos x es igual a x medios menos, y en lugar de y vamos a poner su equivalente, ¿sí? X tercios. Bien, entonces tenemos una sola ecuación tenemos una ecuación con una sola incógnita. Bien, vamos a resolverla y lo que hacemos con esta variable la pasamos al otro lado sumando. ¿Sí? Entonces tendríamos x más x medios menos x tercios. Bueno, como acá tenemos una suma de fracciones, sacamos mínimo común, que sería en este caso 6, y sumamos las fracciones. 6 entre 1, 6, aquí quería 6x, más 6 entre 2, 3, por 1, 3, y 6 entre 2, 2, por 2, 2x. Y aquí tendríamos 6 más 3, 9, menos 2, 7x. Y este número que está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Bueno, de acá podemos simplificar séptima 1 y séptima de 35 a 5.
Finalmente x quedaría igual a 5 por 6, 30. ¿Sí? Entonces x es nuestra incógnita y representa la edad que tú tienes en el presente, ¿sí? Entonces, ¿qué edad tienes? La respuesta, la pregunta sería 30 años.